Señor, una vez más yo te pido que sigas obrando, Señor, en el corazón, en mi vida, Señor, aquíétalo. Unifícame, Señor, solamente a ti. Guíame, Padre amado, en tu perfecta voluntad y propósito. Que esta palabra, Señor, vaya con fuego, con sello, Señor, de tu Espíritu Santo al corazón. Que sea una semilla, Señor amado, en buena tierra, un corazón fértil, Señor, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. En esta hora, Padre amado, oro por mis hermanos de la congregación. Oro por las personas, Señor, alrededor del mundo que te siguen, por mis hermanos, por tus hijos, Señor, en todo lugar, Señor, donde estén y escuchen esta palabra, que tú, Padre amado, les guíes, les recuerdes y les consueles, Señor, les reconfortes, los exhortes también, Padre amado, los levantes, Señor, les des el aliento que cada uno de ellos les necesita, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, Señor, a ti sea la gloria, eso te pertenece, la honra, la gloria, la alabanza, el dominio. Y en este día, Padre amado, te pedimos perdón si hemos sido indiferentes, si hemos sido, Padre amado, si hemos fallado, si hemos hecho algo que no te agrada, Señor. Perdónanos, límpianos de todo pecado, de todo mal deseo, Señor, y guíanos en la senda de la vida, tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este día. Cualquiera será la hora que veas este mensaje, el Señor me ministró con algo específico y es para la congregación y para los hermanos que la escuchan. Y es una palabra que nos recuerda algo muy específico, importante, poder ver que el Señor está obrando y Él va a hacer algo grande en su propósito, en su voluntad, con los corazones de aquellos que han decidido venir a Él. Amén. Primer libro de Samuel, en el capítulo 22, es un testimonio muy conocido. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos, esto es bien importante, hermano, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. La cueva de Adulam, o Adulam, se traduce como refugio. Es un lugar de refugio. Y en la humanidad de David, ¿verdad? Se toma tipología en la escritura de nuestro Señor Jesucristo, en lo que es el reinado, por así decir, el linaje, ¿verdad? De la tribu de Judá, la raíz del linaje de Isaí, la raíz de David. Ahora, David es un hombre. David no es nuestro Salvador ni nuestro Señor, pero tomamos ejemplo en áreas muy específicas, ¿verdad? Y lo hemos compartido montones de veces. Ahora, David, cuando llega a la cueva de Adulam, llega en un momento muy difícil. Espiritualmente, a lo mejor él confiaba en el Señor, obviamente, pero espiritualmente o en su corazón venía despedazado, venía desanimado, a lo mejor venía triste. A lo mejor lo único que lo mantuvo, como dicen muchos salmos, fue que el Señor era su luz y su salvación, ¿verdad? Pero a lo mejor él tenía miedo pasó por momentos muy difíciles. Lo querían matar. Sabemos que David fue aquel que venció a Goliat, fue aquel que fue hecho, por así decir, un comandante, un guerrero de Saúl por algún tiempo. Y él se guardó para, ¿verdad?, obedecer al rey Saúl. Saúl
tuvo envidia de David mucho tiempo, eso muchos lo saben, todo el tiempo tuvo envidia y quiso matarlo, porque veía el favor que él tenía y tenía aún más miedo, que Dios lo guardaba, aún cuando Saúl lo enviaba a momentos muy difíciles. Ahora, David tiene que huir del palacio porque Saúl había ya determinado matarlo. Jonatán sale a su encuentro, el hijo de Saúl, ¿verdad? Donde hace pacto con David. Y Jonatán lo que intenta es que él vuelva al palacio, vuelva a su casa, ¿verdad? Vuelva a estar ahí con los suyos. Pero David le dice, mira, tu padre quiere matarme, yo no he hecho nada. Jonatán le dice, voy a ir donde mi padre y voy a decirle. Hacen un pacto, ¿verdad? Y le dice, mira, si es que yo cuando vuelva al escondite donde estaba David en el desierto huyendo, voy a lanzar una flecha, una saeta. Si la saeta sale más allá de ti, es porque tienes que irte, porque mi padre ha determinado completamente, ¿verdad?, acabar con tu vida. Si lanzo la flecha y queda más acá, es porque te tienes que volver. Mi padre ya no quiere matar. Sabemos que Jonatán va donde Saúl y Saúl se enoja tanto que también intenta matar aún a su propio hijo Jonatán, despreciando la vida de él y de David. Entonces Jonatán va al desierto, al escondite, y lanza unas saetas que van más allá del escondite y le dice, el Señor te envía, hermano mío, tienes que ir. Entonces en ese trayecto, Saúl va con muy pocas personas, al parecer. A lo mejor unas 6, 5 personas. No se sabe específicamente, solo completamente no iba. Pero dice que llega a una cueva en Adulam. Y en Adulam dice que no tan solo llega él, ¿verdad? Dice que llegan su familia. Su familia. Y después que llega su familia, dice que llegan personas que venían con un corazón destrozado, ¿verdad? Dice que venían personas afligidas, todas las que estaban endeudadas y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En amargura de espíritu. Y aquí ya tomo ejemplo espiritual. Eso ya todos lo sabemos y lo quiero compartir porque el Señor me lo recordó en este día. Dile a mis hijos que voy a hacer algo grande con ellos. Algo poderoso con ellos. Yo lo creo con todo el corazón. Y trasciende el materialismo, trasciende, por así decir, salir adelante en algo monetario. Él quiere llenar nuestro corazón verdaderamente y obviamente Él va a poner en su lugar toda añadidura, pero lo primero es alinearnos con su propósito y su perfecta voluntad. Entonces, David, hermano, era un hombre, era un ser humano, con debilidades, con temores, con dudas, a lo mejor sí. Y él tuvo que ministrar, tuvo que ser jefe de muchas personas que estaban en su condición, en su misma condición espiritual. Afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. ¿Verdad? Ahora, la escritura señala que David desde ese día comenzó a caminar con esa gente. Y esa gente se transformaron en personas, en soldados. Comenzaron a pelear con David, ¿verdad? A pelear con él, ¿verdad? Se le unieron. Pero de todas maneras tenían que huir, tenían que esconderse de Saúl. Todo aquel que se uniera a David iba a ser enemigo de Saúl, ¿verdad? Saúl a lo mejor había pegado carteles por todo lugar o había mandado aviso a todo lugar que donde vieran a David dieran el aviso porque él iba a ir a cazarlo, a matarlo. Ahora, David perdona 2 veces la vida de Saúl. Una en una cueva y otra cuando estaban en un peñasco, ¿verdad? En una quebrada. Las 2 veces le perdona la vida. Y todas estas cosas la veían sus discípulos. Algo pasó en el corazón de los discípulos ¿verdad? Al ver a David, al estar, ¿verdad? Bajo su cuidado, al estar bajo su cobertura. Una de las cosas que tenía David era misericordia, ¿verdad? En su corazón como esencia. Eso proviene de Dios, es una virtud. La lealtad, la fidelidad, no abandonar, pasar tiempo, ¿verdad? Discipular,
No es lo mismo predicar que discipular. Predicar podemos decir un mensaje, ¿verdad? Algo que uno le enseña a otra persona. Pero discipular va más allá que predicar. Es pasar tiempo, es ayudar, es abrazar, es levantar. Eso es discipular, ¿verdad? Sabemos que no es tan solo predicar o asistir a la iglesia. Discipular es la vida en sí de acompañamiento a otros, ¿verdad? Ahora, ya voy a terminar este pequeño reflexión. Esa gente que llegó a la cueva de Adulam, a un refugio, el refugio era hostil. El refugio a lo mejor era frío. A lo mejor el calor que ellos tuvieron fue solamente la unidad. La unidad. A pesar de que habían personas en amargura que a lo mejor no querían comunicarse con los demás, solamente se comunicaban con David, empezaron a aprender a vincularse, a tener amor, a tener comunicación, a poder espalda con espalda, ¿verdad? Estar alerta. ¿Por qué fue un lugar de refugio, una cueva? Porque ahí había y estaba el Espíritu Santo de Dios en alguien, como un carbón que enciende a otro carbón cuando hay fuego, ¿verdad? David había sido ungido, por eso toma tipología de Cristo, por eso como nuestro Rey, como nuestro Señor, también es aquel que va adelante, aquel que pelea, aquel que desenvaina la espada, ¿verdad? Estoy hablando en el nivel espiritual, por cada uno de nosotros, nos defiende, nos cuida, nos guía. En el segundo libro de Samuel, menciona, por así decir, a los valientes de David. Ya no eran tan solo personas afligidas, endeudadas y en amargura de espíritu. Ahora, estos afligidos, estos endeudados, eran personas que al igual que su rey, derribaban gigantes, derribaban ejércitos, defendían al pueblo, defendían, por así decir, el sustento de sus familias con sus propias manos, tal cual lo hizo su señor, por así decir, su rey, lo comenzaron a hacer ellos. Recordemos que David mató a un gigante. Ahora los valientes de David también mataron gigantes. Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Voy a mencionar solamente los primeros, para no leer tanto, porque igual la lectura, ¿verdad?, es hasta el versículo del 8 al 23. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, dice. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y el Señor dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo: ¿qué con vehemencia? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro, dice, con peligro de su vida, y no quiso beberla.
los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre entre los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe, más no igualó a los 3 primero. Después de este, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casbeel. Este mató a 2 leones de Moab, dice, a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 hasta el 22. Los valientes de David, los que habían venido en aflicción, en amargura de espíritu, endeudados, después fueron los valientes, ¿verdad? Mataron gigantes, derribaron ejércitos, mataron leones con sus manos, peleaban con un palo contra gigantes y los derribaban. ¿Sí? Solamente por llegar a la persona correcta. ¿Cuál es la reflexión, hermano? Cuando llegamos nosotros a Jesucristo, dice que Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar sus virtudes, para decirlas, para declararlas, ¿verdad? Pero no tan solo declaramos esas virtudes porque las sabemos como algo memorizado. Esas virtudes del Señor, que venció la muerte, que es poder de Dios para salvación, que tiene sanidad, que tiene misericordia, que tiene gracia, que tiene sabiduría. Eso es lo que el Señor derrama en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser más que vencedores, ¿verdad? Más que vencedores, dice la palabra. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que derribó a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad, las exhibió públicamente en el madero, para que tú y yo, cuando un día llegamos a Él, afligido, endeudado, Él pagó la deuda más grande por tu vida y por la mía. Cuando entregamos nuestra vida a Él, Él cancela la deuda, Él quita el acta que nos era contraria. Con su propia sangre, con su propia vida, Él nos perdona, Él cancela la deuda y toda amargura. El salmista David decía esto: porque tú has cambiado mi lamento en baile, desataste en mi cilicio y me ceñiste de alegría. Que el gozo del Señor esté en tu corazón, porque tú ya no eres un afligido, tú ya no eres un endeudado y tú ya no eres un amargado en tu corazón. Lo que tú eres ahora, hermano mío, eres un valiente de Jesucristo, que derriba gigantes, que derriba leones, que se puede parar en contra del ejército, en contra de las tinieblas y alumbrar con la luz de tu Señor. Amén. Dios te bendiga demasiado. Eres un valiente de Jesucristo. Eres más que vencedor en Jesucristo. Siempre recuérdalo, hermano, que el Señor derrame de su gozo a nuestros corazones. Padre, yo oro aquí en mi cuarto, en mi intimidad, donde, Padre, me reúno contigo. Oro por mis hermanos, oro por mis hermanas. Padre amado, recuérdales que ellos no llegaron a una cueva, sino que llegaron, Padre amado, ante el Alfa y el Omega, el principio y el final. Habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia y tu gracia, Señor. Amén. Dios me los bendiga demasiado.
cada día, en el nombre de Jesús.